Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth, tu anfitriona, Elisa Sagadi. Y bueno, te traigo una historia súper interesante que la verdad es para pensarse, definitivamente. Y de verdad, ya sabes que las historias que te traigo aquí son poco menos que interesantes y que pues aquí sí damos nombres. Porque definitivamente hay cosas que trabajan y que vamos buscando por las redes y estas personas trabajaron en lugares que a lo mejor nosotros ni en cuenta y estas historias se van filtrando poco a poco. Esa es la verdad. Y entonces es algo que definitivamente es lo suficientemente interesante. Y antes que nada, pues aquí están nuestras redes sociales, poquitas de aquí, pero ya sabes que abajo hay una pestañita, le bajas, hay un Linktree, le cliqueas ahí y directamente te manda a todo lo que se maneja de Homo Cognito Fifth. Y bueno, antes que nada, inscríbete, dale a la campanita o suscríbete, dale tu me gusta, déjame clic en la caja de los comentarios qué te parece y bueno, ya desde que te inscribes pues estás siendo parte de este espacio, pequeño cacahuatito, y que obviamente para nosotros es muy importante que estés suscrito para que te lleguen las notificaciones. Si por algún motivo, te lo reitero, estabas en este espacio y de repente te empieza a llegar publicidad de otro lado y en un canal que no te has suscrito, desinscríbete, vuélvete a inscribir con nosotros porque de verdad son temas que uno dice, ay nanita, libros de ay nanita e historias de ay nanita también. Y que, como yo te dije ayer, es para darnos un giro el cerebro, definitivamente. ¿De qué te voy a hablar hoy en día? De algo llamado el proyecto maniquí. ¿Sí? Un proyecto maniquí. Así como de repente vemos personajes, ya sea de la política, ya sea del medio del espectáculo y demás. Y de clones, ¿por qué no? Pero vamos a ir entrando en materia poco a poco. Ya cuando tengamos el video, aquí abajo va a entrar un enlace de un podcast que hicimos sobre Donald Marshall y los clones. Lo que se dice por ahí. Pero te vamos a hablar de otro personaje. Este es James Casbolt. ¿Este de qué la rifaba? Pues te voy a decir que era un agente del MI6. Recordemos que el MI6 es muy mencionado en estas teorías de conspiración con lo que respecta a cuando se dice que Paul McCartney tuvo un accidente entre el MI6, que vendría siendo como una organización no secreta pero parecida al más o menos a la CIA, y entonces es cuando hacen el reemplazo de Paul McCartney, se dice y se comenta. Entonces, para que te des una idea, James Casbolt lo que hizo fue que trabajó en operaciones del crimen organizado. Esto te estoy hablando Londres de 1995 a 1999. También, a decir verdad, su familia, varios miembros de ella formaron parte del MI6 como si fuera generacional. Sobre todo para Gran Bretaña, porque de ahí parte el MI6. Y sobre todo con operaciones internacionales. ¿Qué hizo su abuelo? Trabajó para la inteligencia naval y su padre fue un agente del MI6, también involucrado con operaciones del crimen organizado. Y su tío fue un oficial del MI5. Y bueno, esto todo compete con Gran Bretaña. Y también fue especialista en logística.
También de Cornwall, en Inglaterra, pues James lo que desea es decir ya su parte de verdad por participar en estas operaciones, y también habló sobre los crímenes que se han cometido con la raza humana, sobre todo que estas agencias de espionaje están involucradas. Lo que es el MI6 y la CIA, pues han estado en dominio del crimen organizado, o sea, empezando por esta historia. Además, se dice que mueve al más o menos 500,000 millones en lo que es la moneda inglesa, más que el mercado del petróleo en el mundo. Imagínense, más la trata de personas. Está grueso, ¿eh? Y además, pues también son los artífices de estar llevando todo lo que son los polvitos felices, las hierbitas felices, de forma ilegal hacia nuestro país vecino de arriba, porque recuerden que la producción empezó en Colombia, no por nada hay tantas dramas y novelas ensalzando al crimen organizado. Se pasa para acá, para México, luego va para arriba, pero todo tiene una funcionalidad allá arriba. Hay que decirlo tal cual es. Ahora bien, ahí y con estos enervantes y que la gente no ha entendido que entre más atarugada y atolondrada esté la gente para evadirse de una ficticia realidad, pues es más fácil controlar al ganado. Digo, nos contamos todos en esto. Bueno, y luego también este dinero lo usaron para financiar proyectos clasificados como ultra, hiper, recontra secretos, que incluye el mantenimiento de bases que están subterráneas y que casi siempre nos dicen, ¿será? ¿No será que está esa base en las profundidades de la Tierra? Y bueno, se dice que hay 4,000 ya en todo el mundo, si no es que un poquito más o menos. Y bueno, según dicen que estas bases están a 8 kilómetros aproximadamente subterráneas. Algunas están como que más en la superficie y otras más profundas. Ya hay algunas que hasta dicen que tienen pisos hacia abajo todavía. Y bueno, las bases tienen, se dice por ahí, un tamaño de media ciudad, más o menos medianona, y que también hay no humanos. Siempre se ha rumorado este tipo de cosas, o sea, no es nuevo. Ahora bien, James lo que está haciendo es que contactó a exagentes de inteligencia que han trabajado en estas bases subterráneas y otros proyectos que están relacionados con estos que no han sido humanos y que no pertenecen a la Tierra. Hay grandes cifras, y es lo que vamos viendo, que ahorita tenemos otro circo mediático que muchos showceros han hecho aquí. Ya pasamos de lo de Johnny Depp y Amber Heard, que es el entretenimiento para nuestro país vecino de arriba por ser cuasi famosos. Nosotros tenemos el circo mediático de Devani, que es esta muchacha que le han dado mucha publicidad y que obviamente no es la primera ni será la única, desgraciadamente hablando. Y que además de todo esto, porque este gran distractor que está ocultando Monterrey por ahí en la política para agarrar a esta niña como estandarte, que no es ni estandarte de nada, y que desgraciadamente la juventud está muy echada a perder en todos los ámbitos, y que obviamente esta muchachita y lo que le pasó sabe por qué fue. Las amiguitas ya no son amigas en esta época,
y dado a las circunstancias tienen que defenderse porque los van a empinar por ser tontas. Esa es la verdad. Siguiendo con el tema, te voy a comentar que mientras todo esto pasa, de que tanto niños, adultos y mujeres están desapareciendo a nivel global, como lo hemos venido platicando, pues dicen que acaban estas personas, ya lo vimos en el proyecto Monteauc, que acabaron en experimentos en el tiempo, y algunos acaban en estas bases subterráneas. Y bueno, él, como ya era un exagente del MI6, dice que él atestiguó no humanos, tiene información de primera mano y que bueno, podría sorprender a muchos, a los escépticos, a los no creyentes, que es válido, y algunos hasta levantarían ambas cejas en decir, ¿no se habrá metido algo este cuate? Porque casi siempre es lo que se dice. Le hicieron una entrevista en la cual le preguntaron de primera mano, ¿qué hacías? ¿Cuál era tu función dentro del MI6? ¿A qué te dedicabas? Y bueno, lo que dijo: mi función era ser del crimen organizado. Mi padre, dice también, es un agente o fue del MI6, involucrado en altos niveles de tráfico de todo estilo. Trabajaba con la CIA, con la mafia en Roma, y esto te estoy hablando del año 1992. Yo iba, venía y traía polvo feliz, traía también la inyectable a Gran Bretaña. Era yo propietario de empresas de transportes en Málaga, y te cuenta que fue en los años 90, la cual era un frente de operaciones de tráfico de hierba feliz del MI6. Así te lo estoy narrando porque así me lo encontré. Dice que las lanchas que tenían motor partían de Marruecos, imagínense, hasta Costa del Sol, repletas de hierbita feliz. Posteriormente eran transportadas en camiones. Esos camiones a veces, según, transportaban fruta, y también en esa fruta abajo estaba escondida los enervantes. A mi padre, dice, se le permitía quedarse una pequeña cantidad de cargamentos del MOIS, de los internacionales más importantes, y él y yo vendíamos todo eso que se venían cayendo de los camiones. Así es que, ¿cuál es el propósito de, según decir, que los líderes de estos supuestos cárteles acaban bien seguros en una prisión, cuando las mismas instituciones hacen esto? Y eso dicho por este cuate. Y luego dicen, para que nos demos todo el público una idea sobre del tipo de operaciones en las que estábamos involucrados, tuvimos un encuentro con un contacto en la IRA, eso fue al sur de Londres. Esto dice que él data de la época de los 90. Bueno, la identidad, quien estuvo con ellos, pues no la puede revelar. Dice que los llevó a su piso y le dio a su padre 4 kilos de polvito inhalable. Y bueno, dice que ese piso se usaba para ese tipo de negocios y que esta persona no vivía ahí. Dice que también su padre y él llevaban al norte de Londres todo ese cargamento. Y dice, y te lo cito textual: mi padre tenía autoridad para reclutar a otros agentes para el tráfico de estos enervantes del MI6. Y como buen padre, pues recluta al hijo, ¿no? Imagínense la ironía. Dice, sin embargo, con el involucramiento de mi familia en la comunidad de inteligencia y sobre todo de ser espía, iba mucho más allá de realizar esto que les estoy comentando.
Y dice que también hay un asunto complejo relacionado con el control mental y con el MK. Te reitero, aquí tenemos un programa del MK. Y dice que, de hecho, Brian Casbolt dice que su familia pues proviene de todo esto de la inteligencia británica. Y vuelve a reiterar que lo que hacían, y su abuelo se llamaba Brian Casbolt. Era también su abuelo y pertenecía a la masonería. Y toda su familia formada por mormones. He ahí que a veces este tipo de realidades a veces cuestan trabajo digerir. De verdad. Y dice que ha estado experimentando y viviendo escenarios también de sustracciones. Desde que él tenía 5 años ya sabía de estas sustracciones por los zeta reticulis. Dice que él vio pequeños grises junto a su cama, no una ni dos veces, múltiples ocasiones. Y ahí nos damos cuenta cuando algo se está involucrando lo suficientemente fuerte y que no nada más es una historia parapética para llamar la atención. Dice que en esos momentos, dice, pues como que yo flotaba, ¿no? Dice, pero no podía moverme. Estamos hablando de que él tenía 5 o 6 años. No podía hacer nada al respecto. Y que tenía y acababa con heridas de agujas en sus brazos y otras cosas que van ocurriendo y que lo hemos revisado aquí paso por paso con otras víctimas, digamos, de estos de zeta reticuli, de lo que son estas cosas que no son tan bonitas, y no porque eres muy asiduo y seas una buena alma caritativa, no te vayan a sustraer nada más porque rezas ahí un Padre Nuestro o porque creas en Chuchito, hay que decirlo así. Y dice que tener pruebas fotográficas de luces extrañas, rayos láser en su habitación, para que vean, caras que se materializaban frente a él, agujas en sus brazos y otras cosas en el sitio de internet de este Casbolt. Si todavía está esa página en pie, chéquenla, porque ahí sí van a ver realidades y no ficciones marihuanas. Ahora bien, también estas abducciones eran militares, o sea, también, ándale, se lo llevaban ellos. Trabajando con profesionales, dice él, y especializados en también hacer desprogramaciones. También empezó a ver, conforme fueron pasando los años, sobre el control mental. Y bueno, también ya cuando trabajaba ahí, estuvo con la NSA. Y dice que él ha sido capaz de confirmar estas sustracciones. Y bueno, también dice que su trabajo en el MI6 en su conjunto ha sido parte también de este control mental y que son archivos altamente clasificados, así como creen la clonación, programas de mejoración de la genética, y se conoció como el proyecto Maniquí, que es el que te vengo a traer hoy. Pero tenemos que explicar todo esto porque si no, pues te voy a dejar con una idea vacía. El proyecto Maniquí se controló por la NSA en una estación subterránea, dice Casbolt, en Pismore, Berkshire. Y de hecho, ¿saben dónde se encuentra este lugar? En este condado se encuentra el castillo de los Windsor al sureste de Inglaterra. Para que vean los lagartones, que no creo que no supieran qué rollo. Y dice que él crece en esta zona. La NSA emplea formas de vida
generadas por un ordenador para su uso en este proyecto llamado Maniquí, que les digo que fue en la década de los 90. Se conoce también como PLF, que sería formas de vida programable. Además, la tecnología fue cedida a la NSA en tratados de raza humana con no humanos. Pues no que los hermanos benevolentes y la manga del muerto, cuando tenemos este lado de la historia contada por gente que estuvo en estas corporaciones, fíjense nada más. Les digo que es bueno echarse un clavado e investigar todos estos datos, fechas, todo, para tener un compendio grandísimo que contarte. Y esto comenzó en el año de 1930. Él habla de dos razas no muy bonitas, que son los de Zeta Reticuli, los cabezones grises, los draconianos, que vienen de Orión. Así te lo pongo. Y dice que el personal de la NSA con los que hablaba llamaba a estos grises robots biológicos de Z. Y ya lo había dicho por ahí otro de los que tengo en los programas, de que eran esto, unos robots biológicos, por eso no tienen sentimientos, por eso no nada. Y luego, pues dice que él, a su entender, sacó a conclusión que era una raza esclava creada por los draconianos. Y ahí. Y de hecho, en la web de Casbolt hay una foto donde está en los años 30, donde están estos acuerdos firmados. El proyecto Maniquí es un programa para crear de forma genética matones, asesinos, agentes de espionaje y agentes durmientes con capacidades psíquicas. De esto va el proyecto Maniquí. La mayor parte de la población y la mayoría que todavía no está consciente ni idea tiene de todo esto. Y también hay procedimientos de que te borran el coco, que son altamente sofisticados. La NSA dice busca gente, no es nada más así de que nos agarremos a cualquier hijo de vecino, sobre todo ciertos linajes. Entonces, imagínate, ¿de qué tipo de linaje tienes que ser para que en serio te pase algo así? Y que te sustraigan. No puede ser cualquiera que pueda vivir en cualquier barrio. Debes de tener, yo creo que algo en el ADN para vivir una experiencia de ese estilo. Dice que algunos de estas líneas familiares provienen de los celtas, o denominados la raza azul o la aristocracia. Dice que la gente de este tipo de genética ya está predispuesta para entrarle a lo paranormal. Dado a que estas culturas practicaban las habilidades paranormales, y no es de ahorita, viene generacional. Y uno de los factores importantes, y que yo hice un programa aquí, es del RH negativo. Entonces, para que nos demos una idea. Y dice que, por lo tanto, a él le pasaron estas cosas porque la mamá de su papá era una aristócrata francesa llamada Vera de Tillard. O sea, uno tiene que tener por ahí sangre aristócrata por ahí para
tener estos encuentros de estas razas negativas. O sea, no te van a visitar las positivas y las negativas porque tú eres un ser especial y eres un cuasi dios. No funciona así. Ahora bien, los de Tilar estaban pues emparentados con la realeza de Francia. En los años 50 se lleva a cabo por parte del NSA un estudio de árbol genealógico para empezar a encontrar estos niños y empezarlos a usar en el proyecto Maniquí. Dice este cuate que su familia había sido objetivo de los proyectos de control mental mucho antes de que se diera el proyecto Maniquí. De este estudio, los laboratorios Harwell, sale el proyecto Maniquí por la NSA. Estamos hablando en ese entonces de 1972. Y en la instalación subterránea de Pismore. Ahí nomás. También tenían entradas en esa base en Aldemaston y Greenham. Dice él que sus primeros recuerdos, pues dice, me acuerdo que me escoltaban hacia túneles. Yo tenía 5 años y era personal militar. Después, dice, me di cuenta que eran entradas a la red subterránea de Greenham. Dice que cuando él llegó ahí, pues no recuerda mucho con precisión. Dice que él ya a los 5 años veía cosas horribles en esas instalaciones, que dice, no puedo hablarlo en una entrevista pública porque imagínate, llegan y le dan un collarín. Imagínense nada más todo lo que habrá visto. Y también dice, incluye ver a entidades no humanas y humanas que estaban en jaulas. Dice que estas entidades pues no sabía si venían de afuera o eran ya experimentos genéticos por la NSA y militares. Y lo llama de que ha visitado estos lugares y se conocen como asiento de viaje. Imagínate ver esas cosas desde que eres muy chavito y no sabes de qué va supuestamente la vida. Además, dice, esto denominado trip seat o un asiento de viaje, dice, y concuerda con lo que dijimos del proyecto Monteauc, de ver una silla de dentista para aprendizaje acelerado y que esto es mediante hipnosis. Además, había enervantes de por medio. Y lo que dice es lo siguiente: colocan una gran pantalla frente a personas y las imágenes son mostradas así, en ráfaga, en una pantalla. Dice, las imágenes pasan tan rápido que no lo puedes apreciar, pero en el subconsciente se queda y te queda todo grabado. Dice que así es como empiezan a acceder a habilidades y capacidades PCI y te van explicando sobre las distintas razas extraterrestres, lo que tienen planeado como agenda, así como varias cosas. Dice que la información es almacenada en compartimientos, como si tú tuvieras aquí en tu cabeza un archivero que tú le jalas y entonces empiezas a buscar así en tu archivo, más o menos así dice. Y esto era por parte de los programadores que ya saben cómo funciona el cerebro. Y esto lo recuerda pues perfectamente cómo lo iban programando. Y dice que en ese entonces
le daban algo llamado escopolamina, que era una sustancia química que produce una intoxicación similar a la atropina. Y entonces pues empiezas a alucinar bien y bonito. Y esto provoca alteraciones de conciencia. Y momentáneamente la memoria se te borra. Y dice que eso le ponían para aprender rápidamente. Y hubo en una de las lecciones que le dieron electrochoques al cerebro a un hombre que él vio que estaba enfrente de él y era un tipo vestido con abrigo, el que estaba parado del lado izquierdo, y le dijo, y te lo cito textual: si olvidas todo lo que te he dicho, recuerda una cosa, él se esforzará y te convencerá que el dolor es placer. Fíjese qué grueso. Dice que ya para ese entonces había un tono extraño que retumbaba en su cabeza y bueno, la pantalla seguía pasando estas imágenes. Y dice, de ahí se me fue el hilo y no recuerdo. Un hombre que aseguró ser oficial de seguridad en la instalación subterránea de Pismore, pues dice que ha comenzado a contar también lo que se hacía, y no lo dudo que se siga haciendo cosas así, mostrando diagramas de ese asiento parecido al de dentista. Y dice que eso fue como un detonante para empezar a recordar cosas que le hicieron 6 meses antes de que se mostraran estos diagramas. Y esto viene aunado al proyecto Maniquí. Entonces él empezó como rompecabezas a juntar todas esas piezas y pues sí, creemos que no es fácil. Ahora sí no lo vas a contar tranquilamente. Una experimentación de esa índole. Y además, también con el paso del tiempo, le proporcionaron archivos ultraclasificados, así como porque nosotros tenemos microondas. Y sobre todo, eso empezó a hacer que recobrara sus recuerdos. Y doctores que se especializan en esto de la programación mental, pues como que le han estado sacando las cosas del cerebro. Y dice que hay 5 programas que son instalados y que les pusieron letras del alfabeto griego. Y de hecho son alfa, delta, gamma, teta, omega. Dice que el programa teta es un programa para generar telepatía. O sea que no lo haces con una meditación pedorra. Sí puedes alcanzar a llegar a tener facultades y desarrollar otras con una buena meditación. Pero esto ya estamos hablando de algo más office, de cómo activar eso. Y dañino, a fin de cuentas. Y dice que PC permite ver físicamente ondas escalares y de sonido. Lo que se dice también que la tecnología pues está basada en ondas escalares y de sonido o de sonido. Imagínate esas habilidades realmente no en un ficcionado agente 007, en un agente real de espionaje. Y dice que él tiene fotos de él mismo manipulando ondas escalares, que es posible capturarlas en una cámara digital. Otros programas que son de este maniquí ha sido conocido como Janus, el final de los tiempos y Lobo Solitario.
Janus es un programa para dormir que se activa cuando se van accediendo cuestiones de importancia, como sucedió en el 9/11, y el plan era poner una ley marcial en nuestro país vecino de arriba. ¿Qué es Janus? Nos preguntaremos. Es un dios romano que tiene 2 cabezas. Y de hecho, en esa época, después de que sucedió, pues trabajaron estos exagentes para que no se llevara a cabo una locura de ese estilo. Imagínense nada más. Le preguntaron también, ¿qué tan importante fue involucrarte en servicios estatales y sobre todo de inteligencia cuando estabas haciendo este pasadero de polvitos felices y de enervantes? Y vuelve a reiterar que tanto el MI6 como aquí la CIA son los pilares de esto. Y es lo que hacen. Entonces, se sirven de los tarugos estos de darles dinero, de plantar plantíos, ustedes saben de cuáles, y cuando ya no les conviene, agarran a un parapeto, como le sucedió al Chapo, y entonces lo mandan allá arriba y cree la gente tontamente que el problema se acabó. Cuando el run run debe de ser quitado desde los estatutos. Además, se le llama a todo esto pulpo y que hay una base subterránea global que está controlada por NSA. 4000 bases están en distintos países. Yo no lo dudo que aquí también haya, ¿eh? Y financiado por este dinero mal habido. Y mientras la gente se sigue metiendo sin saber lo que está pasando en realidad. Uf, imagínate. Dice que uno de sus contactos en la CIA y le dice y lo denomina como el X1 en una operación que conllevaba estos enervantes en Mena, Arkansas. Y tiene fotos, que son ladrillos de polvito feliz y del inyectable. Y que eran transportadas por aviones de FedEx. Eso es lo que dice este señor. Así es que, ¿cuál seguridad hay de los estatutos? Pregunto yo. Y luego con este proyecto maniquí donde están involucrados los de Zeta Reticuli y los draconianos. Está grueso, ¿eh? Además, que le han enviado fotos y que además él planeó un encuentro con el X1, que hubo una investigación del FBI sobre esta operación en Mena, Arkansas. Estamos hablando del año 1995. Pero la CIA dijo, no me investigues esto. Y puso fin. También dice que lo agarraron y lo llevaron a un paseo amistoso. Pobre cuate, la verdad. Y fue en un pequeño jet. Miró por la ventana y después el piloto le hizo y X1 pues se pegó en la cabeza en la ventana y el piloto pues empezó a reírse y dijo, para que veas cómo la gente se hace daño si ve demasiadas cosas. El sarcasmo por delante, fíjense nada más. ¿Qué más? Dice que su padre tenía 53 años cuando pues murió en la prisión de Doncaster en el 2003. Cumplió una condena de 6 meses
por tener falsos documentos. Pues sí, cuando ya no le sirven, miren, collarín. Y eso fue lo que hizo que dejara el MI6. Qué grueso, ¿eh? Y dice, y después de que usted ya dijo hasta aquí el MI6, ¿qué ha descubierto entonces? Dice, yo he sido capaz de hablar con mucha gente de forma internacional desde que me fui de ahí. Y he comprobado que hay mucho del New World Order o el nuevo orden mundial. Y se han acercado a mí porque en mi página de internet he hecho algunos programas de radio. Dice que su meta era información. Las historias que él tiene como agente secreto de primera mano y que también ha visto a estos no humanos, no choros mareadores de ayahuasca. Y entonces, de hecho también, ¿por qué se ocultó la información? La gente que está involucrada en todo esto que se llama el pulpo, pues coopta los medios de desinformación masiva. Pues sí, ahora tenemos, les digo, el escandalazo de la Devani, que yo me pregunto realmente por qué esa caja china, habiendo gente que desaparece todos los días. ¿Por qué esta niña es tan importante hoy en día? Y hasta uno que se dice periodista de la televisión le está entrando al circo mediático diciendo que está investigando. Pónganse a pensar que no toda la gente es de confiar aquí en las redes. Igual, no confíen en mí, busquen esta información. Ahora bien, dice que esta gente que está involucrada, te lo reitero, en esto que lo llaman el pulpo, pues está deteniendo todo esto. Y escribió también un artículo que dice el MI6, los señores del tráfico global. Y sacó todas las cartas de lo que está pasando en Gran Bretaña. Y esto fue en 1986, que también estaba involucrado el director del periódico The Telegraph, que fue también director del Banco de Inglaterra entre 1987 y 95. En Inglaterra es el banco más importante y lava dinero de todo este carretal del crimen que trabajó para la cosa británica. Le preguntan sobre el 911 que si tiene alguna información que valga la pena. Y pues dice que también debe de ver qué tanto puede sacar de todo eso. Pero su comentario del 911 es que fue controlado todo. Y dice que pues fue un misil lo que ¡fum! Le pegó a la torre y no un avión lo que golpea al Pentágono. Fíjense nada más lo que la historia tan tremenda que te acabo de traer. Además, dice que hay un grupo de gobierno en la sombra que se le denominó Acuario y que este Acuario maneja los 33 grados de los masones y también de los iluminados, que hacen dos ritos, que yo te platiqué la historia de los iluminados, que es el rito escocés y el rito de York, y el 33 de Sion y el rito nigeriano. Y estos quieren seguir teniendo el control, estos pedorros del planeta. Lo que dice que según un contacto de la NSA, directamente dice que son 118, aquí ya no son 90, ya se cuentan 118 razas distintas, conocidas como el enlace. Y se denominaría en inglés The Link.
Dice que hay rumores de que se reúnen anualmente. Así es que razas muy bonitas no creo que sean, para toda esta información que saca él. Y que son localizaciones que nadie sabe y nadie supo en este planeta, y ya se llevan desde hace 10 años. Así es que imagínate cómo está todo el relajo. También dentro de esto entraría a colación Phil Snyder, quien trabajaba para la Anunnaki y tenía un permiso de seguridad de muy alto nivel del mundo llamado Riolito 38, que también le fue de la cachetada a Phil Snyder. Y dice haber visto en bases subterráneas a los Zeta Reticuli. Investiguen su vida, hay hasta videos. Dice que fue invitado a una reunión en la ONU, en una base subterránea, y de forma subterránea del edificio de la Anunnaki. Se parecía más o menos. Tenía un nivel superior de sillas sobre ellas. Los miembros de la Anunnaki tomaron sus asientos en las sillas más bajas y posteriormente en la parte de arriba estaban los no humanos. Y estos cabezones grises, altos. Y pues ahí se discutía qué iba a pasar. Después Phil lo encontraron sin vida, con una manguera de goma alrededor de su cuello, mucho después de hablar en sus conferencias sobre todo esto. Y dijeron, ¿va? ¿Se suicidó? Pero en ese momento Phil ya estaba en una silla de ruedas, como la ven desde ahí, para que vean cómo se sacan las cosas. Le preguntaron qué onda con el gobierno en las sombras. Y dice que lo llama X5, que trabajó en una base subterránea en Álamos. Y dice que hay una jerarquía precisamente de estos no humanos en la sombra de en Octopus. ¿Cómo está este bochinche? Dice que la jerarquía está de la siguiente manera. Número 1, los Anunnaki de Sirio y reptiles draconianos, que son líderes supremos del grupo. Los grises altos, rigelianos. Los grises bajos, de reticuli. Azules son los empleados zángano. Trabajan grises Z y pesos pesados relacionados con adopciones. Yo me pregunto, los que realmente están metidos en estos temas, ¿sabrán toda esta información o nada más es puro chorizo para entretener y desinformar? Dice que los Illuminatis humanos y COM 300, grado 33 de la masonería y masones de alto nivel. Y bueno, este es el primer grado de los Illuminati hoy en día. Formas de vida programables FBP son robots militares usados para sustraer personas. Así es como dice. Así es que, si te interesa saber más, pues puedes ver a J. Casbolt, buscar su página de internet e enterarte de todo esto. Y sí, también lo amenazaron porque pues ha estado hablando. Y le dijeron en este correo, el señor Warwick nos ha dejado por causas naturales en la carretera de St. Albans en St. Anne, cerca de Black Spot. El señor Warwick, tal y como usted lo entendió, intentaba hablar con Lord Marduk y fue avisado que nuestro rey de reyes, el pedorro Anunnaki, intenta evitar este tipo de publicidad no deseada. Así es que imagínense que los que verdaderamente están metidos en estas cosas, su vida sí corre verdaderamente peligro. Y no tienen que andar exhibiéndose de faroles por las redes. Definitivamente es
esta historia, que puedes decir que es verdad o mentira, pero podrías buscar más de él e enterarte. Y no solo eso, por ahí me preguntaban y les dije que no tenía mucha información de el SAALM, que nada más tengo un video aquí, pero ya me encontré otras cositas muy interesantes que próximamente les vamos a dar salida para que tengan un poquito más información al respecto. Y bueno, esta fue su anfitriona, Prisa Sagari. Suscríbete, dale click a la campanita, dame tu me gusta, clic en la caja de los comentarios. Ya sabes que cuando son estos programas son detallados, concisos y que obviamente es información que puedes seguir tú buscando porque todo esto está en las redes. Por mi parte es todo y que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.